Estimados alumnos, continuando con el curso de Econometría 2, veamos ahora el tema regresión con variable dependiente censurada. Datos censurados. A diferencia del caso de truncamiento, en donde las observaciones de Y no existen para valores Y menor que A, con datos censurados, la variable Y toma un valor fijo para los casos Y menor que A. Por ejemplo, muchas mujeres adultas deciden no trabajar en el mercado laboral. Para eso observa 0 horas de trabajo para un gran número de casos. Esas 0 horas significa que son mujeres que deciden no realizar ninguna tarea remunerada, ningún trabajo remunerado. Usando datos de la Encuesta Nacional de Hogares ENAO 2017, se calcula el histograma de horas de trabajo semanales de 41.564 mujeres de 14 a 65 años. Ese es el histograma que les menciono, donde observamos que los valores de las horas de trabajo semanales van desde 0 hasta aproximadamente 100 horas, distribuyéndose a lo largo de este rango. Y lo que llama la atención aquí es la gran concentración de casos en el rango inferior, en el más bajo, que corresponde básicamente a los casos donde tenemos horas igual a 0. Eso se ve más claramente viendo una tabla de frecuencias para las horas más bajas. Lo que vemos aquí es que del total de mujeres, 12.244 mujeres declaran no trabajar, tener 0 horas de trabajo en actividades remuneradas, lo cual representa el 63.65% de esta muestra. Es básicamente una muestra de mujeres de 14 a 65 años. Y noten que para el dato que sigue, que sería 1 hora, 2 horas, 3 horas, la cantidad o la frecuencia es muy baja, es relativamente pequeña. En el caso truncado, lo que uno tenía era, a partir de un mínimo, uno tenía datos faltantes. En el caso censurado, en vez de tener datos faltantes, lo que tenemos en la base de datos es un valor repetido. El valor repetido es el valor 0 en un gran porcentaje de la muestra. Veamos otro ejemplo. Este es un ejemplo clásico presentado en los años 50 por el autor Tobin, en el año 58, quien observó que el gasto en bienes durables, es decir, el gasto monetario realizado en, por ejemplo, refrigeradoras, televisores, etc., era igual a 0 para muchas familias en algún periodo de tiempo. Como podemos pensar nosotros, los bienes durables no se compran en todos los periodos, ¿no? No son como el caso de los alimentos, donde uno va comprando mes a mes, periodo tras periodo. En el caso de los bienes durables, uno realiza una compra y deja pasar un cierto número de periodos hasta volver a realizar una compra similar. Por esa razón, cuando uno observa una base de datos de gasto de bienes durables, uno siempre va a encontrar muchísimos ceros en la muestra. Ahora, es cierto también que algunas personas podrían gastar con más frecuencia que otras. Tal vez las personas que tienen ingresos más altos podrían darse el lujo de gastar con una mayor frecuencia, mientras que las personas de ingresos muy bajos tal vez optan por no gastar y seguir con su mismo bien durable por un periodo largo. Entonces, si las familias de ingresos más bajos son las que prefieren mantener sus bienes durables en vez de comprar nuevos, es posible que se observe el siguiente comportamiento. Es el gráfico de dispersión de datos hipotéticos que representa más o menos la idea de Tobin, en donde en el eje horizontal tenemos los ingresos de los consumidores y en el eje vertical tenemos el gasto en bienes durables. Como sabemos nosotros, el gasto en bienes es no negativo, es decir, uno puede tener un gasto positivo o cero. Cada punto representa una observación de algún individuo. En el diagrama de dispersión podemos ver un patrón ascendente, donde tenemos que mientras más alto es el ingreso, mayor sería el gasto en estos bienes durables. No obstante, en la parte baja tenemos muchas observaciones aquí en el eje horizontal, que corresponde al caso de individuos que tienen gasto igual a 0. La presencia de estos puntos en la línea horizontal podría deberse quizá a personas que deciden no gastar, ya sea porque son muy pobres o que prefieren tal vez mantener su bien durable por un tiempo más. Y estos puntos van a generar una distorsión cuando uno intenta hacer una estimación de este modelo. Si bien es cierto que uno podría esperar una verdadera relación que sería algo ascendente, más o menos como lo que indica esta línea, que es lo que indicaría la lógica de cuando uno tiene más ingresos, uno compraría más estos bienes, bien, digamos, normal. Cuando uno intenta hacer la estimación por mínimos cuadrados ordinarios, lo que va a tener es una línea un poco más plana, debido justamente a la presencia de estos puntos en el eje horizontal. Por lo tanto,
una estimación por mínimos cuadrados ordinarios no va a coincidir con lo que sería la verdadera relación o la relación esperada entre este bien y este gasto. Asimismo, inclusive la recta estimada por MCO podría tomar valores que quizá no sean admisibles. Entonces, la estimación por mínimos cuadrados ordinarios tal vez no sea lo más apropiado en este caso. Ahora, si pensamos un poco de dónde vienen esos puntos negros en la línea horizontal, uno podría imaginarse que estos puntos en realidad corresponden a que efectivamente en el mundo real el gasto no puede ser negativo. Quizá los individuos que estén ubicados aquí en esta línea horizontal en realidad hubieran deseado ubicarse por debajo, incluso en el lado negativo. Tal vez la verdadera relación está mostrada por toda esta senda de puntos que van desde el lado admisible, inclusive en un lado no admisible. Pero el gasto no puede ser negativo de ninguna manera. Entonces, ¿cuál sería la verdadera definición de esta variable? Podríamos pensar tal vez que en vez del gasto en bienes podría ser algo así como la disposición a pagar por el bien. Es decir, aquí podría deberse a personas que no es que estén dispuestos a pagar cero, quizá sea el caso de personas que estén dispuestos a aceptar dinero por recibir el bien. Una disposición a pagar negativa. ¿Esto es posible? Por lo menos teóricamente sí. Pero en la práctica lo que vamos a tener es que vamos a observar solamente los puntos negros. Entonces, si bien es cierto que la verdadera relación es de una pendiente totalmente positiva, la relación observada va a ser la de puntos negros y es la que vamos a tener que explicar. Bueno, la estimación por mínimos cuadrados ordinarios no coincide ni con la verdadera relación ni con lo que realmente se observa en los puntos negros. Y por lo tanto, si yo intentara estimar este modelo utilizando mínimos cuadrados ordinarios, tendría sesgo e inconsistencia en la estimación, tal como se ve en el gráfico. Muy bien, entonces para modelar este caso, vamos a tener que plantear un modelo utilizando variables latentes y que justamente me capture el hecho de que para algunos individuos el valor de y es 0, de acuerdo con cierta variable latente tal vez, o positivo. Entonces definamos y asterisco, una variable latente igual a x beta más u, donde asumamos que u dado x se distribuye independiente e idénticamente distribuido como una normal de media 0 y valencia sigma cuadrado. La variable latente podría ser tal vez esa disposición a pagar que yo mencionaba, la cual podría ser positiva o negativa. Sin embargo, uno no ve esa disposición a pagar, sino más bien uno observa el gasto, efectivamente. Entonces, cuando las personas realmente realizaron un gasto, coinciden el gasto realizado con la disposición a pagar. Si es que esto es positivo, ese es el caso de las personas que decidieron comprar y compraron efectivamente. Y para las personas que no compraron nada, se observa un gasto igual a 0, ¿no? Son aquellos que tienen una disposición a pagar negativa. Todos ellos tienen gasto igual a 0. Entonces, en estas tres líneas tenemos lo que sería el modelo Tobit estándar. Si ustedes observan, aquí este modelo es muy parecido al modelo Probit, con la diferencia de que en el modelo Probit teníamos y igual a 1 si esto era positivo y y igual a 0 si esto es negativo. En este caso, en vez de tener un 1 aquí, tenemos el valor de la latente misma, y asterisco. Entonces, debido a que es un modelo surgido de la idea de Tobin, y porque se parece al modelo Probit, es que toma el nombre de Tobit, juntando estas dos palabras. Ahora, no se pierde generalidad al asumir el condicionamiento para y asterisco mayor que 0, para la observación del endógeno. ¿Okay? Si bien es cierto que en este ejemplo de los bienes durables, la censura está en el valor 0, porque vamos a tener muchos casos de personas que no gastan nada de bien durable. Pero si fuera un modelo donde la censura no fuera en 0, digamos de repente en 10, 20, 100 o algún otro valor, igual no existiría mayor dificultad porque a través del intercepto, el intercepto podría absorber cualquier valor y distinto de 0. ¿No? Si por ejemplo si la censura fuera un valor A, ese valor A puede ser absorbido en el intercepto, y entonces se puede normalizar a y mayor que 0. Ahora, si nosotros tuviéramos toda la información de la y asterisco, o sea, si no hubiera censura, la función de regresión poblacional sería la expresión lineal en los betas siguiente. La función de regresión poblacional sería simplemente x por beta.
Esto sería en el caso ideal sin censura. Pero como trabajamos con datos censurados, lo que vamos a tener es que la esperanza de y dado x va a ser, matemáticamente es así, esperanza de y, dado que y es mayor que 0, por la probabilidad de que y asterisco sea mayor que 0, más la esperanza de y, dado que y asterisco es menor que 0, por la probabilidad de que y asterisco sea menor que 0. Entonces aquí está el caso de los que gastan y de los que no gastan. Pero aquí noten que esta esperanza de y dado y asterisco menor que 0, esto es 0, porque cuando y asterisco es menor que 0, el gasto es 0, exactamente. Entonces esto anularía totalmente el lado derecho, con lo cual la esperanza de y dado x quedaría simplemente como la esperanza de y asterisco dado que y asterisco es mayor que 0, por la probabilidad de que y asterisco sea mayor que 0. Esta primera parte de aquí es lo mismo que vimos en el caso de la variable que tiene truncamiento. La esperanza de y, dado que y es mayor que 0, esta sería la esperanza de la truncada, que sería xi por beta más sigma por lambda i, donde lambda es la inversa de la razón de Mills. Y al lado derecho tenemos la probabilidad de que y asterisco mayor que 0, que es lo mismo que si fuera la probabilidad de que u sea mayor que menos x beta, ¿no? Habiendo hecho un reemplazo previo aquí. Luego, esta probabilidad de que u sea mayor que menos x beta, podemos dividir entre sigma. Al hacer esto, estoy normalizando a la perturbación. Acuérdense que la perturbación tiene media 0 y varianza sigma cuadrado. Entonces, al dividirlo entre su división estándar, lo convierto en una normal estándar. Esto me permite utilizar las funciones de la normal estándar, tanto la densidad como la función de distribución acumulada. Y la acumulación aquí, dado que esta la normal sea mayor que menos x y beta sobre sigma, sería 1 menos phi mayúscula, que es la función de distribución acumulada, en menos x y beta sobre sigma. Para dar la simetría de la densidad de la normal estándar, va a ocurrir lo siguiente, que 1 menos phi de menos x y beta es lo mismo que phi de x y beta, ¿no? Repito, esto es dada la simetría de la densidad de la normal estándar. Entonces, esto se cumple tal como lo he puesto aquí. Y para que quede más claro esto, acá tenemos unos gráficos. En este gráfico el área sombreada indica 1 menos phi de menos x y beta sobre sigma, es decir, todo el área a la derecha de menos x y beta sobre sigma. Y como es una función simétrica, exactamente igual a phi de x y beta sobre sigma, ¿no? Donde x y beta está aquí a la derecha, a la misma distancia del 0. Entonces todo el área hacia la izquierda es exactamente igual que el área que está arriba. De ahí viene entonces la igualdad de estos dos términos. Bueno, volviendo a la esperanza condicional, finalmente he llegado a esta expresión número 1, que es la esperanza condicional de y dado x igual a x y beta más sigma lambda. Esto es exactamente igual que en el caso de la variable con truncamiento, pero ahora se multiplica por phi de x y beta sobre sigma. Donde el lambda, si recordamos de la definición de la razón de Mills que habíamos visto en el video de truncamiento, era en el corte menos mu sobre sigma, ¿no? En este caso el corte es 0, menos x y beta, que es la media incondicional entre la división estándar. Y aquí es lo mismo, ¿no? 1 menos phi del corte donde se hace, en este caso, el truncamiento, que sería en 0. 0 menos la media mu, que es incondicional, que es x y beta, entre sigma, ¿no? Y donde phi, como siempre, phi minúscula es la densidad normal estándar y phi mayúscula la función de distribución acumulada. ¿Bien? Entonces, esta es la verdadera recta, no recta, sino esta es la verdadera función de regresión poblacional de y dado x. Entonces, claramente, esta FRP es no lineal, una relación no lineal entre y y los x. Y por lo tanto, no tiene ningún sentido usar el modelo de regresión lineal clásico, ni menos estimarla por mínimos cuadrados ordinarios. Si este era mi diagrama de dispersión de los ingresos con el gasto en bienes, esta es la función de regresión poblacional en el caso del modelo Tobit estándar. Entonces, fíjense, es una línea que se va a ajustar a lo largo de estos puntos. Vemos si esto tiene algún sentido. Esperanza y dado sería, ¿cuál sería el gasto esperado dado que observo un cierto nivel de ingresos? Si nos concentramos en la parte baja, tendríamos para las personas que tienen ingresos bajos, ¿cuánto sería el gasto esperado?
Según los datos que tenemos, el gasto es 0, el gasto observado, ¿no? Pero ¿cuál sería el gasto esperado? El gasto esperado no tiene por qué ser necesariamente 0. Va a ser algo muy bajo, muy pequeño, asintóticamente se acercará quizá a 0, pero no tendría por qué ser exactamente igual a 0. Porque estas personas, aún siendo muy pobres, en algún momento podrían comprar y podrían gastar, pero con baja probabilidad. Lo más probable en la mayor parte del tiempo será que estas personas no compren nada. Entonces, el gasto esperado para ellas será un número pequeño, muy pequeño, cercano a 0, pero positivo. También es cierto que el modelo me está diciendo de que mientras más bajo sea ese ingreso, mucho menos probable será que alguien compre algo, ¿no? Muy bien. Ahora, ese gasto esperado va a ir incrementándose lentamente conforme aumentan los ingresos de las personas, ¿no? Se incrementará lentamente siguiendo esta senda. Para las personas que tienen ingresos medios, ellos sí con mayor probabilidad realizarán en algún momento algún gasto. También muchas veces se quedarán quizá en cero. Pero entonces el gasto esperado para ellos será algo intermedio, ¿no? Un gasto positivo. ¿Y qué pasa para las personas que tienen ingresos más altos? Para las personas que tienen ingresos muy altos, lo más probable es que realicen gastos con cierta frecuencia, pocas veces se ubicarán en el valor cero. Y entonces aquí este gasto se va a parecer mucho en esta zona a la verdadera relación del modelo. Mientras más alta sea esta línea, más se parecerá a la verdadera relación, a la relación entre y asterisco y x. Esta es la principal ventaja de esta estimación, ¿no? Fíjense todo lo que está calculando, toda la información que está capturando de este gráfico. Ahora, estimación del modelo Tobit estándar. ¿Cómo estimamos esa curva? Aún si eliminamos los casos y igual a 0, que podría ser una idea, ¿no? Uno puede decir, bueno, si tengo casos positivos y casos 0, ¿qué tal si mejor saco de la muestra a todos los casos 0 y estimo? Si hacemos eso, también se obtienen estimadores MCO sesgados, pues la censura no ocurre al azar, ¿no? Entonces habría que hacer un procedimiento de repente, quitar los ceros y luego hacer una estimación como si fuera un modelo truncado. Pero esa alternativa no sería muy recomendable porque estaríamos perdiendo información, ¿no? Es decir, tenemos los datos de todas las personas que han decidido no gastar. Por algo decidieron no gastar. Entonces, ¿qué ganaríamos nosotros eliminando esas observaciones? Más bien, me gustaría estudiar por qué ellos decidieron no gastar. ¿Qué características tenían estas personas que decidieron no gastar? Y cómo eso influye en la estimación. Entonces no tiene mucho sentido esto de eliminar los datos. Entonces lo mejor será estimar el modelo por máxima verosimilitud, en donde usaremos todos los datos. Es decir, los datos de 0, y igual a 0 y los datos de y mayor que 0. En el planteamiento de la función de verosimilitud se debe tener en cuenta que la variable y es mixta, es decir, en parte discreta y en parte continua. Aquí este gráfico me muestra lo que sería justamente lo que digo, la variable y mixta. Por un lado tenemos el caso 0, hay que distinguirlo del caso y mayor que 0. ¿Por qué no sería una variable totalmente continua? Si yo tomara al gasto como una variable totalmente continua, o en este caso la variable y con una variable continua, cuando una variable es continua, la probabilidad puntual, la probabilidad de que la variable continua tome un valor es 0. Por ejemplo, una variable continua, uno dice, ¿cuál es la probabilidad de que y sea 5? Y eso es 0. ¿Cuál es la probabilidad de que y sea 10? También va a ser 0. ¿Por qué? Porque la probabilidad se mide en rangos. Por ejemplo, la probabilidad de que esté entre 5 y 10, o entre 10 y 20, o entre 0 y 5. Pero entonces, si yo tomara la variable y como totalmente continua, desde 0 a más infinito, entonces yo estaría diciendo que la probabilidad de y0 sería 0, pero claramente no lo es, porque como hemos visto, un gran porcentaje de la muestra presenta el caso y igual a 0. O como vimos en el ejemplo de las horas de trabajo de las mujeres. Ahí teníamos que más o menos un 60% estaba en 0. Entonces, de ninguna manera podían ser considerados como que tienen una probabilidad nula. Lo más probable es que eso sea una suerte de variable aleatoria discreta por ese lado, ¿no? Entonces ese sería el lado discreto de esta variable.
Y el tramo continuo opera de 0 en adelante, donde se aplica la función de densidad f de y. Y lo que va a ocurrir en este caso es que la suma de la probabilidad de que y sea 0 más el integral de todo el área desde 0 hasta más infinito sea exactamente igual a 1. Y también, comparando con el caso de truncamiento, en ese caso teníamos la función de densidad condicional, que era algo que iba por encima de la función de densidad de la probabilidad y. En este caso, en el caso de Molotov, será la misma función de densidad f y y. Comparen también con el caso del modelo Probit, en donde teníamos dos resultados, el caso 0, que era el caso fracaso, y el caso 1, que era el caso éxito. En el caso del modelo Tobit tenemos igualmente el caso 0, y tenemos el caso mayor que 0, que es el lado continuo. Muy bien. Ahora, ¿y cuáles serán esas probabilidades? Para y igual a 0, la probabilidad que y sea 0 es lo mismo que la probabilidad y asterisco menor que 0, es decir, la probabilidad que u sea menor que menos x beta, ¿no? Esto es bien parecido a lo que hemos visto en Probit. Y estandarizamos, y con ello tenemos 1 menos phi mayúscula de x y beta sobre sigma. Y para el caso y mayor que 0, se utiliza la densidad de y, que por la generalización de las funciones de densidad de las normales, se pueden escribir todas en función de la densidad de la normal estándar, ¿no? Tal como explicamos en el video de truncamiento, y quedaría así. Luego, la función de verosimilitud en este caso va a ser así, que va a ser, la verosimilitud va a ser como la productoria de las funciones de densidad para todos los individuos que tienen horas de trabajo positivo o gasto en bienes durables positivos, y aquí está la productoria de todos los casos que tienen y igual a 0, ¿no? Ya sea gasto en bienes durables 0 o hora de trabajo 0, ¿no? Dependiendo cuál es el problema que estamos analizando. Entonces, aquí entran todos los individuos, no solamente los que tienen positivo, sino también los que tienen 0. Ellos van a contribuir con esta información en la verosimilitud y van a influir en la estimación y el cálculo de los betas y sigmas. Tomando el logaritmo natural, queda así. Y esta va a ser entonces la función que va a ser maximizada por las computadoras. Entonces, en el proceso de maximización se elegirá el vector beta y al sigma que maximiza esta función. Y la maximización de esta función de verosimilitud produce estimadores consistentes y asintóticamente normales. Y entonces tendremos esta estimación, donde se va a estimar beta, se estima sigma y lambda, que está en función de beta y sigma también. Y también está este factor. Ahora, observen algo adicional que no había mencionado antes, es que este phi de x beta sobre sigma es la probabilidad de tener y mayor que 0. Mientras más altos sean los ingresos, mayor será la probabilidad de que yo tenga un gasto en bienes mayor que 0. Es decir, esta probabilidad tiende a 1 conforme aumenta su argumento. Mientras más alto es el ingreso, esto tiende a 1 y por lo tanto la curva tiende a tomar una forma lineal. Dado que esto tiende a ser 1, prima esta parte que es una función lineal de x beta. Y también porque lambda tiende a 0. Ahora, ¿y cómo evaluamos la bondad de ajuste? Una forma es ver el r cuadrado de esta manera, como la correlación entre el valor y el y sombrero al cuadrado. O sea, volviendo al gráfico anterior, si yo tengo mi y asterisco, podría tratar de ver cuál es la correlación entre y asterisco y los y verdaderos, que serían los gastos. Y esa correlación al cuadrado sería el r cuadrado. Alternativamente se puede usar también el pseudo r cuadrado, como hemos visto antes, y el test de razón de verosimilitud, que se define de la misma manera que en las estimaciones Logit y Probit. Veamos ahora el ejemplo de una estimación Tobit usando la base de datos ENAO 2017 para estudiar los determinantes de las horas de trabajo por las mujeres en el Perú. Las variables que vamos a utilizar son las horas de trabajo, hora de trabajo por semana en trabajo remunerado, la edad medida en años, la escolaridad, es decir, los años de educación alcanzados por una mujer. Esta variable que llamo Comcast, que es 1 si la mujer convive o está casada, y 0 en otro caso. Y niños 5A
es el número de niños menores de 5 años que viven en el hogar. Entonces vamos a hacer una regresión de las horas contra estas variables. Vamos a tomar también a la edad al cuadrado y la escolaridad al cuadrado. Primero tenemos la estimación de mínimos cuadrados ordinarios. Acá tenemos las horas relacionadas contra la edad al cuadrado, la edad mi comienzo casado, escolaridad al cuadrado y los niños. No, aquí todo sale significativo, excepto las variables de escolaridad que no salen significativas. Y bueno, acá tenemos unos coeficientes. Esto vamos a contrastarlo con la estimación Tobit, ¿no? Escribimos Tobit y acá tengo todas las variables, ¿no? Edad, esto que dice c.edad, numeral c.edad, significa es edad al cuadrado. Lo mismo con escolaridad, escolaridad al cuadrado. Y aquí se escribe LL0, que significa que estamos avisando al Stata que la censura se da en el valor 0. Entonces aquí dice, se encuentran 12.232 casos censurados en 0 y 29.000 que son mayores que 0. Comparando con la tabla anterior, resulta que los coeficientes han aumentado, han cambiado. Por ejemplo, el de edad y edad al cuadrado ha cambiado, el de si convive está casado ha pasado de menos 5.1 a 6.26. O sea, aparentemente la estimación por MCO estaba atenuando un poco los efectos. Y ahora sí tenemos varias significativas en la escolaridad. Por último, veamos efectos marginales con el modelo Tobit. Hay algunos efectos marginales que podrían ser interesantes. Por ejemplo, el efecto de una variable x sobre la esperanza condicional y asterisco dado x. Es decir, cuál es el efecto sobre la latente. En este caso sería el mismo beta, y puede ser quizá el efecto que podría compararse con el de una estimación MCO con los datos completos sin censura. Pero usualmente no es muy interesante ver este efecto sobre y asterisco, ¿no? Dado que la latente es, digamos que tiene un tramo no visible o no observable, y debe quedar claro exactamente qué es la y asterisco, qué es la latente. De otro modo, carecería de interpretación. En nuestro caso, le dimos una interpretación relacionada con la disposición a pagar. Por ahí podemos darle una interpretación, pero no siempre tiene una interpretación muy clara. Este efecto marginal se escribe margins de x at min inmediatamente después de hacer la regresión Tobit y que entrega exactamente los mismos betas. En segundo lugar tenemos el efecto marginal sobre la regresión censurada, que es justamente el que nosotros habíamos visto. Si esta era mi regresión censurada, la que era como una especie de curva, podemos calcular el efecto marginal de esta manera. Teóricamente sería la derivada de y con respecto a x, es la phi mayúscula x y beta por beta j. En Stata se escribe margins de x asterisco predict y star 0 como punto at min. Y acá tendríamos entonces los efectos marginales en la media. ¿Ok? Pero noten que estos son los efectos marginales solamente en la media, pero no hemos calculado una suerte de curva. Déjenme ir al gráfico anterior. Por ejemplo, en este gráfico, si uno calcula el efecto marginal en la media, sería básicamente un valor de la pendiente, digamos por aquí, en la media. Pero no está dando toda la información que yo quisiera, porque aquí uno tiene información, por ejemplo, cuando esta variable x es baja, o en la media, o en valores altos, y eso pueden ser valores distintos. Entonces, conviene evaluar el efecto marginal no solamente en la media, sino en otros puntos. Veamos. Por ejemplo, aquí hemos calculado los efectos marginales solamente para la variable edad. Por eso he puesto dy de x y en vez de asterisco he puesto edad, para que calcule solamente para la edad en la regresión censurada y en 3 niveles de edad. En vez de poner admin, he puesto add paréntesis edad 18, 36, 50. Entonces, en este caso me dice, en edad de 18 años, en edad 36 y en edad 50 van a ser los siguientes. En 18 años el efecto es 1.20. Es decir, por cada año adicional que uno tiene, va a incrementarse las horas de trabajo semanales en 1.20 horas semanales, significativo. Cuando uno ya tiene 36 años, por cada año adicional que uno tiene, el incremento es mucho más pequeño, solo 0.60. Y cuando uno ya está
por los 50 años, para pasar, digamos, de 50 a 51 años, es muy probable que empiece a reducirse la cantidad de horas trabajadas por semana. Muy bien, esto es lo que tengo para mostrarles sobre el modelo Tobit estándar. Muchas gracias por su atención.